Imagina un mundo sumido en sombras, donde el destino de una nación se entrelaza con el auge y caída de un régimen infame. Acompáñanos en un viaje épico a través del tiempo, mientras exploramos los secretos y las verdades ocultas detrás de la vida en la Alemania nazi. Desde el oscuro auge de la discriminación hasta la devastadora huela de la Segunda Guerra Mundial, esta historia desvelará los misterios que forjaron una época que cambió el curso de la historia. ¿Estás listo para descubrir la verdad detrás del régimen de Hitler? Adéntrate en esta historia fascinante. ¿Cómo era la vida en la Alemania nazi? Cuando tratamos de imaginar cómo era la vida para el alemán promedio entre los años 1933 y 1945, ¿qué nos viene a la mente? Muchos probablemente lo visualizarían como una distopía totalitaria y pesadillesca, y en muchos aspectos eso era cierto, especialmente para las secciones de la sociedad que los nazis oprimieron fuertemente. Pero, ¿cuán diferente era la vida para los alemanes que se ajustaban a los estándares de Hitler? Antes de hablar sobre la vida de los ciudadanos comunes, primero debemos entender cómo era la vida para las minorías. Como se pueden imaginar, los derechos de estos grupos fueron eliminados prácticamente tan pronto como Hitler llegó al poder en 1933. Los funcionarios civiles judíos, como maestros, profesores, ingenieros y administradores, fueron excluidos del empleo gubernamental en los primeros meses de la elección de Hitler. Los nazis utilizaron su nuevo poder para orquestar lo que se conocería como Kristallnacht o la Noche de los Cristales Rotos, en la cual miles de negocios judíos, hogares y sinagogas fueron incendiados o vandalizados, y sus dueños golpeados y arrestados. Para 1941, casi toda la población judía de Alemania, que hace 10 años superaba el 500.000, estaba prisionera en campos de concentración. Los nazis llevaron a cabo una campaña ideológica contra prácticamente todas las minorías y grupos marginales de la sociedad, incluyendo a los gitanos, homosexuales, testigos de Jehová y eslavos étnicos. Uno de los métodos utilizados en esta campaña fue la esterilización forzada. Como dijo Richard Evans en su libro El Tercer Reich en el poder, en esencia, el régimen nazi usaba la esterilización para aplastar a aquellas partes de la sociedad que no se ajustaban al ideal nazi. Otra parte de esta campaña que se ha escrito mucho es el programa de eugenesia nazi, que buscaba criar sistemáticamente a aquellos que los nazis consideraban Untermenschen o subhumanos. Por ejemplo, los médicos designados por el Estado estaban autorizados e instruidos para practicar la eutanasia en niños que los nazis consideraban no dignos de vivir. Entre 1939 y 1941, hasta 100.000 alemanes, incluyendo 20.000 niños, fueron sometidos a eutanasia. Ahora que entendemos las experiencias de aquellos a quienes los nazis persiguieron, examinemos cómo era la vida para los ciudadanos comunes. Aunque el papel de los hombres en la sociedad bajo el nuevo régimen no difería mucho del anterior, las mujeres experimentaron una serie de nuevas expectativas que los nazis introdujeron como valores tradicionales alemanes para las mujeres, que incluían la modestia, la dedicación a los valores cristianos, en este caso, nazificados, y, lo más importante, la producción de hijos, que los nazis veían como un componente crucial de sus planes para expandir la nación alemana. De hecho, se estableció un premio civil, la Cruz de Madre Alemana, que se otorgaba a las mujeres que tenían al menos 4 hijos. En las escuelas, los estudiantes recibieron un plan de estudios diseñado para fomentar la discriminación y desalentar la mezcla racias. Para citar nuevamente a Richard Evans, los maestros y alumnos se saludan al principio y al final de cada lección con el saludo nazi. Los estudiantes escuchaban los principales discursos políticos por radio en el salón de la escuela. Como mencionamos, el objetivo principal del sistema escolar nazi era asegurarse de que la ideología del partido quedara arraigada en la mente de los estudiantes, con la intención de producir soldados leales para futuras guerras. Desde 1922, las juventudes hitlerianas y, más tarde, su rama femenina, la Liga de Chicas Alemanas,
tenían como objetivo preparar a los niños para el servicio militar y a las niñas para la maternidad. Estas organizaciones eran increíblemente populares en Alemania, y para 1939, más del 90% de los niños alemanes formaban parte de las juventudes hitlerianas. Durante este tiempo, incluso instituciones más inocuas de la sociedad alemana comenzaron a adoptar una perspectiva nacionalista socialista, como se puede ver con el movimiento de cristianismo positivo, un programa respaldado por el Estado para unir todas las iglesias protestantes de Alemania en una iglesia nacional que legitimara y apoyara la agenda nazi. El gobierno, bajo la dirección del ministro de propaganda Joseph Goebbels, distribuyó millones de radios económicas a la población para asegurarse de que los mensajes políticos importantes llegaran a todos. Sin embargo, estas medidas a menudo no lograban el efecto deseado, ya que la mayoría de las personas solo estaban interesadas en continuar con su vida diaria tal como existía antes. Reconociendo que la mayoría de los alemanes no podían ser completamente adoctrinados, el gobierno impuso su ideal de Estado alemán a través de legislación. Por ejemplo, se requería que hombres y mujeres de 19 a 25 años realizaran un servicio público de 6 meses, en el que cumplían con el concepto nazi de una fuerza de trabajo social. Luego, a las mujeres se les permitía regresar a casa, pero los hombres eran reclutados en la Wehrmacht o el ejército alemán. Esto proporcionaba una fuente constante de mano de obra para el Estado ultramilitarista nazi. Los nazis también introdujeron el Volkswagen o auto del pueblo, que tenía como objetivo proporcionar a cada hogar alemán un vehículo, como parte de la campaña de Hitler para motorizar a Alemania. En cuanto a la economía, la Gran Depresión estaba teniendo un efecto desastroso en el pueblo alemán antes de que los nazis fueran elegidos. Para 1933, el desempleo alcanzaba el 35% y la inflación estaba descontrolada. Naturalmente, los nazis prometieron mejorar la economía alemana, lo que les valió muchos votos en las elecciones de 1933. Su primera prioridad fue reducir la abrumadora tasa de desempleo en Alemania mediante la realización de grandes proyectos de obras públicas, como la construcción de canales y la Autobahn o autopista. Hitler presumía de su éxito a pesar de que muchas de las estadísticas de empleo que se utilizaban excluían a partes significativas de la población, como judíos y soldados. Aunque las reformas económicas nazis generalmente se consideran efectivas, pasaron años antes de que la tasa de desempleo realmente disminuyera a niveles estables. A pesar de prometer la paz, tanto durante como después de su elección, Hitler involucraría nuevamente al pueblo alemán en una guerra a gran escala. A medida que la necesidad de recursos para alimentar al ejército alemán crecía, más países fueron sometidos a la conquista de Hitler, lo que escaló la guerra a una escala global. A medida que el conflicto continuaba, quedaba claro para la mayoría de los observadores, incluso dentro de Alemania, que la utopía idealista que los nazis esperaban nunca se haría realidad. La cantidad abrumadora de bajas que la guerra produjo, especialmente en el frente oriental, era impactante. Cuando finalmente llegó la derrota, pasarían casi 50 años antes de que la vida volviera a la normalidad, ya que el país quedó dividido entre el oeste democrático y el este comunista, hasta que se reunificaron en 1990. Uno de los científicos que huyó de Alemania en la década de 1930 fue nada menos que Albert Einstein. Gracias por mirar. Nos vemos la próxima semana con nuestro video. Hasta luego.